Bien, gracias. Bien, otra vez bienvenido, Isidro. Eres uno de los que primero se conecta a clase, ¿cierto? Bien, entiendo que no ha quedado ninguna duda con el tema de la dación de pago. Y espero que sea así de verdad. Por favor, nuevamente les pido que se conecten, que se registren en el chat del Zoom para poder registrar la asistencia. No se olviden, por favor. Les faltan dos compañeros a los 7, a los 6 que estamos pasando. Tres en realidad. ¿Estuvieron la primera clase, chicos? Sí, doctor. ¿Se han ido a dormir? ¿Sí? ¿Qué clase tuvieron la primera? Derecho de familia, doctor. ¡Wow! Eso debe estar interesante, ¿no? Sí, doctor, muy interesante. Tienen que sacarle el mejor provecho a todas las materias. Bien, a ver, mientras se van a conectar, cumplimiento de la obligación, pago, el pago, acto jurídico que realiza el deudor para satisfacer la obligación, cesión de bienes, pago con subrogación, cuyo sinónimo es sustitución, oferta de pago y consignación, y finalmente lo que acabamos de ver hace un minuto, la dación de pago, ¿cierto? La dación de pago. Sencillo de entender, porque si me preguntaran, que sería una pregunta del examen, ¿cuál es la mejor manera, la mejor forma de cumplir con una obligación? La respuesta correcta siempre debe ser pagar, ¿cierto? Realizar el pago. Pero no tengo el efectivo para poder pagar. ¿Qué otra figura, qué otra opción, qué otra alternativa tengo de pagar? A ver, de pronto puede surgir una oferta de pago, o mejor dicho, un pago con subrogación. Si es el deudor, tendrán que decirle, puedes conseguir dinero de algún lado, prestar, pagamos eso y se genera una nueva obligación con más calma. O de pronto aparece un tercero que vino a pagar la obligación del deudor principal, ¿no? Con o sin conocimiento o consentimiento del deudor, al acreedor le va a interesar que alguien satisfaga el pago del acreedor, ¿cierto? Y la dación de pago es cumplir con la obligación, pero con una prestación, con una cosa, con un bien distinto al que yo debía de haber, ¿cierto? Con una prestación diversa a la que debía, ¿ya? Entonces, veamos, reiterándoles, por favor, no se olviden de registrarse en el chat, ¿ya? En cada grabación se deben registrar en el chat. Veamos un pequeño fragmento, ¿ya? Para los que acaban de conectarse, veamos un pequeño fragmento bien documentado, un resumen documentado de lo que hemos venido hablando, porque el próximo tema al que vamos a ingresar es a lo contrario de lo que acabamos de ver. Es lo contrario de lo que acabamos de revisar. Acabamos de revisar el cumplimiento de las obligaciones mediante el pago por subrogación, cesión de bienes, oferta de pago y consignación y finalmente la dación de pago. ¿Qué hemos buscado con todas esas formas? Hemos buscado cumplir, hemos buscado pagar. Y si pago y cumplo, tengo el derecho de solicitar la extinción de la obligación, es decir, que desaparezca la obligación. Me nace el derecho de liberar las garantías que he proporcionado para el respaldo de esa obligación, ¿cierto? Y va a conllevar en la extinción total, en la finalización total de cualquier deuda u obligación.
que se nos viene más adelante tiene que ver con lo contrario. Incumplimiento de las obligaciones. ¿Ya? Y de ahí que quiero compartir, o que compartamos unos pequeños minutos a manera de una retroalimentación de los temas que acaban de ver. Para eso voy a compartir entonces el documental, ¿cierto? Ahí está. Y voy a silenciar mi micrófono para dar paso a el audio de la máquina, ¿ok? Entonces, permítanme, por favor. Muy atentos, por favor, cualquier duda que haya la vamos a resolver. Silencio el micrófono y procedo con escuchar. Atentos, por favor. Miren en la noche y buenos días para los que no sepan que estoy dando la clase el día de hoy. Vamos a continuar con la clase sobre el pago. Hoy vamos a ver las otras clases de pago. Cuando estoy hablando de las otras clases de pago, realmente me estoy refiriendo al hecho de que existe un pago directo, el que vimos anteriormente, en el cual el deudor o un tercero pagan al acreedor. Y el día de hoy, pues, vamos a ver tres clases de pago indirecto. Pagos que no se hacen al deudor de manera directa, valga la redundancia, sino a través de juez. Y pues vamos a entrar de lleno a lo que es la dación en pago, el pago por consignación y el pago por cesión de bienes. Cuando estamos hablando de la dación en pago, tenemos que regresar a los principios del pago que ya conocemos. Y uno de ellos es precisamente el principio de identidad del pago. En el artículo 1386, si recordamos, decíamos que al acreedor no se le puede obligar a recibir cosa distinta de la que se le ha ofrecido, aunque sea mejor, aunque sea más cara. Entonces, aquí la premisa es que al acreedor no se le puede obligar. Sin embargo, la pregunta es, ¿y si el acreedor quiere recibir un pago distinto? Bueno, entonces, el artículo 1386 nos da esa salida. Realmente nos da dos salidas. La primera dice que el pago al deudor, cuando se le ha ofrecido algo específico, puede cambiarlo siempre y cuando la ley lo permita. Y la pregunta es, ¿en dónde la ley permite eso? Si vemos el artículo 1397, ese artículo dice que cuando se ha pactado el pago en especie, pero se torna imposible realizarlo, entonces se cumplirá con el pago pagando en efectivo. Entonces, la ley en este momento nos está cambiando precisamente el objeto de la obligación, de la prestación. Y entonces, cuando la ley nos dice que si no se puede pagar en especie, hay que entregar una suma de dinero equivalente a lo que cuesta la especie, ya está rompiendo el principio de identidad. Y la otra forma como se rompe el principio de identidad, pues lo tenemos regulado en el artículo 1256, que se refiere a la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, si leemos el artículo 1386, nuevamente encontramos que al acreedor no se le puede obligar a recibir cosa distinta de la que se le debe. Y como excepción, la ley nos señala un caso en el cual se cambia esa prestación y luego el artículo 1256, que nos refiere la autonomía de la voluntad, nos está diciendo que todo aquello que no sea contrario a la ley
lo pueden convenir las partes. Y entonces, si el acreedor acepta un pago distinto, eso es lo que se conoce como la dación en pago. Esta institución estaba regulada en el código anterior. No sé por qué razón lo dejaron fuera, pero sigue existiendo el pago, cambiando el objeto, cambiando la prestación, pero solo con el consentimiento expreso del acreedor. Eso es la dación en pago. Luego, la otra forma perdón, el otro pago que vamos a conocer el día de hoy es el pago por consignación. Es otra clase de pago que es un pago indirecto. ¿Por qué razón es indirecto? Porque aquí vamos a ver cómo el deudor no le hace el pago al acreedor y por qué motivos. Primero, vamos a decir que el pago por consignación es un pago que nace en el derecho romano. Y lo que pretendía el pago en el derecho romano, el pago por consignación, es que cuando el acreedor, por cualquier motivo, se niega a recibir el pago, el deudor pueda realizar el mismo. Entonces, nace así la figura del pago por consignación, que posteriormente es recogido por el derecho canónico. Del derecho canónico llega a España y de España, pues, a Guatemala, en donde se regula el pago por consignación, que definiéndolo así de una manera muy libre, diríamos que es el pago que se realiza depositando una suma de dinero o un bien ante juez competente para que le haga pago al acreedor que por algún motivo no quiere recibirlo. El artículo 1408 dice que se paga por consignación depositando la suma o cosa que se debe ante un juez competente. Es decir, exactamente lo que yo estaba señalando. Pero debemos tener aquí bien claras algunas cuestiones. Primero, el acreedor que no quiere recibir el pago. Más adelante, cuando veamos la mora, vamos a ver que existe mora del deudor cuando hay retraso, cuando el deudor no paga, pero también hay una mora que se conoce como mora accipiendi, que es la mora del acreedor, es decir, cuando el acreedor no quiere recibir el pago. Y entonces, cuando un acreedor no quiere recibir un pago, es cuando podemos utilizar precisamente el pago por consignación, dice el artículo 1408, depositando suma de dinero. Pero la pregunta es, ¿solo dinero? Lo frecuente es que sea dinero. Cuando nosotros vemos en tribunales los pagos por consignación, generalmente nos topamos con que se trata de pagos en dinero. Pero no solo, dice el artículo 1408, se paga por consignación con dinero. También dice con bienes. Y entonces sería interesante ver cómo una persona que tiene que entregar un lote de ganado lo va arriando hasta el tribunal competente más cercano para hacer el pago por consignación. No se puede, no se puede. No es factible que nosotros podamos mover algunos bienes. Hay algunos bienes que podemos hacerlo y no en todos lados. El organismo judicial, por ejemplo, tiene predios de vehículos. Perfectamente podría uno hacer entrega de un vehículo en consignación para que el juez pues le notifique al acreedor que ahí está su carro y que lo vaya a traer. Mientras tanto, podría dejarlo en ese predio.
pero no todos los juzgados del país tienen predios de esa naturaleza. Entonces, realizar un pago por consignación con bienes es un poco más complicado. Sin embargo, el Código Civil regula estas dos situaciones en los artículos 1414 y 1415. Me voy a permitir leer. Bien, chicos. Un resumen cortito, en un par de minutos, de una legislación comparada, prácticamente similar a la nuestra, sobre la dación de pago, oferta de pago y consignación y la cesión de bienes. Todas, si han captado bien, todas van destinadas a un solo puerto. ¿Cuál es ese puerto? El cumplimiento de las obligaciones. Todas son una forma de pago, ¿cierto? Incluida la subrogación o el pago con subrogación. Todas son una forma de pago, cuyo objetivo final, fuera de darle cumplimiento, satisfacer a la obligación, es extinguir la obligación, aniquilar la obligación. Entonces, podríamos decir que el pago, como una de las mejores maneras de cumplimiento de una obligación, es la regla. La excepción viene a ser el incumplimiento de las obligaciones. Como hemos establecido en temas anteriores, el efecto normal de la obligación, es el cumplimiento de la misma por parte del deudor. ¿Cierto? Es la satisfacción de la prestación debida, lo que se debe. Y conforme al artículo 291 del Código Civil, que claramente señala que el deudor tiene el deber primordial, principal, de satisfacer la obligación a favor del acreedor. Ese es el efecto normal de las obligaciones. Su cumplimiento. Y el efecto anormal, el que no debería de ocurrir, es el incumplimiento de la obligación, que consistiría en la disconformidad que puede haber en la relación entre acreedor y deudor. Este no ha pagado, en la persona del acreedor aquí hay una disconformidad, porque este no ha pagado. Ese tendría que ser el efecto anormal, el efecto que no debería de ocurrir. Pero se da en la vida diaria de las personas. Esto es cotidiano. En despachos con seguridad que van a haber mucho de eso, ¿no? Entonces, hablábamos del artículo 291 del Código Civil, que establece que el deudor tiene el deber primordial de cumplir y satisfacer la obligación a favor del acreedor, y el acreedor también no tendrá el deber, pero tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación, exigir y percibir el cumplimiento de la obligación. Cuando el deudor no lo hace, le otorga al acreedor las acciones legales competentes para poder perseguir el cumplimiento de esa obligación, para poder rescatar el dinero prestado, si se trata de dinero. Si se trata de bienes que utilizar, para poder rescatar esos bienes. Entonces, cuando el deudor no paga la obligación y el plazo para la cual ha sido otorgada vence o llega a su conclusión, esa obligación se denomina obligación líquida exigible. Líquida porque es el monto, es el dinero que como tal se prestó, ¿cierto? Plazo vencido porque el término para el cual se pactó la devolución
llegó a su fin. Entonces, ya sabemos que cuando el deudor no cumple en el tiempo y fecha prevista, ingresa en mora, ¿no? Ingresa en mora. Y la mora va a generar el inicio de acciones legales por parte del acreedor. ¿Por qué? Porque necesita recuperar su plata. Sin embargo, se va a encontrar con grandes limitaciones desde el punto de vista teórico, académico, ¿no? En términos claros quiere decir que el deudor cuando no paga, le reconoce y le genera al acreedor, en este caso a la persona que ha otorgado, el derecho de ejecución, el derecho de persecución de la garantía patrimonial, los bienes que tuviera, para poder ser estos embargados, secuestrados. ¿Ya? ¿Con qué finalidad? Con que se pague la obligación llegado a la finalización de la presente relación jurídica de la obligación. Entonces, cuando el deudor incumple, cuando el deudor no paga y encima no tiene la más mínima voluntad de pagar, se ve que no le va a interesar pagar, el incumplimiento de parte del acreedor, el incumplimiento por parte del deudor le genera definitivamente al acreedor el derecho de ejecutar la obligación, perseguir los bienes de quien le debe para poder satisfacerse de la obligación. Porque hay que reconocer que este es un proceso, lógicamente va a ser un proceso civil. En Bolivia no está reconocido el apremio corporal, es decir, que lo detengan por deudas de dinero, a excepción de las asistencias familiares, que nada tienen que ver, ¿ya? Entonces, el efecto que va a generar el incumplimiento de la obligación tiene que ver con que el acreedor asume el ejercicio de su derecho a ejecutar. Ejecutar no al deudor de manera personal, sino los bienes, el patrimonio del deudor. Y si no alcanzara lo del deudor, a las del garante. ¿Ya? A las del garante. En ese sentido, tenemos que estar plenamente convencidos de que la regla es el cumplimiento de la obligación y la excepción va a ser el incumplimiento. Y en este tema, todo esto se va a generar con una palabra mágica. Ustedes lo dijeron en plena clase. ¿Quién se acuerda? Se llama mora. ¿Qué es la mora? Ya lo habían dicho ustedes hace un par de días. ¿Cómo podemos definir a la mora? ¿Quién se anima a definir qué es la mora? ¿Nadie? Es el injusto retardo para el cumplimiento de una obligación. Algunos autores le llaman el cumplimiento de una obligación. Sin embargo, el tema del retardo también debe ser estudiado porque hay figuras que necesariamente no se van a ajustar a que este señor o esta señora incurría siempre en mora. Y la mora ya es un indicio de incumplimiento de la obligación. Un indicio. No es de ninguna manera una prueba clara, por si acaso. No es. Es un indicio de que al parecer no va a cumplir. Ahora bien,
Si la mora es el injusto retardo para el cumplimiento de la obligación, este precepto jurídico que habla sobre el retardo, sobre el retraso, sobre la tardanza en el cumplimiento de la obligación, tiene que cumplir con varios requisitos. ¿Ya? Tiene que cumplir con varios requisitos. Vamos a anotar acá. ¿Listo? Bien. Que vamos a poner a ver que exista un verdadero y comprobado retardo. Primer requisito. Segundo, el retardo o la tardanza, si quieren llamarlo, el retardo sea justificable, es decir, se pueda respaldar, se pueda justificar. ¿Ya? A ver, otro requisito que se requiere es que exista la intencionalidad de no pagar. Entonces, yo como acreedor, si el deudor, llegando a la fecha de pago, no me paga, no viene a negociar los intereses, estoy viendo que poco o nada está haciendo para poder cumplir, ¿no? El momento que se cumple el término o plazo de una obligación, yo acreedor estoy habilitado totalmente a iniciar el proceso de ejecución, así se llama, el proceso de ejecución en contra del deudor. Cuando se presenta la mora, y esto llegare a instancias judiciales, los jueces necesariamente desean saber, y notifican de oficio, desean saber cuál es el nivel de mora que existe, cuántos días, qué tiempo se ha retrasado, si la mora o el retardo es justificable o no es justificable, ¿sí? Y la manifiesta intencionalidad de no pagar, Entonces, si concluyen esos elementos que acabamos de leer o esos requisitos, yo podría, si fuera el caso, iniciarles un proceso por, están deslegitimando, digamos, el proceso del el derecho del acreedor, ¿no? Porque la regla es, si el deudor no cumple en el plazo previsto, y lo vamos a ver más adelante, se genera la mora del deudor, ¿cierto? ¿Y eso con qué fin? Con buscar la mejor manera para presionar que el deudor cumpla. Y cuando hay garante peor, el proceso de ejecución que inicie el acreedor va a ir doble, porque a él le interesa que se resarce el dinero que ha podido prestar, o bienes que tenía que entregar, y por motivos de fuerza mayor, pues han faltado algunos detalles. ¿Hay mora? Sí, de pronto. No olviden que cuando hablemos de obligaciones, no solamente, no todo es, chicos, préstamos en el banco, no. No se olviden que las obligaciones son de dar, entregar, hacer o realizar, y no hacer abstención. ¿Sí? Esas tres clases de obligaciones siempre tenemos que reconocerlas para no confundirnos en que necesariamente para hablar de mora, para hablar de deudor, para hablar de acreedor, para hablar de una dación de pago, para hablar de una oferta de pago y consignación y lo demás que hemos estado viendo, necesariamente tienen que estar constituidos por montos de dinero. No.
también ingresan las obligaciones de hacer e incluso en determinado momento las de no hacer. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, el capital, si vamos a tomar como ejemplo un préstamo de dinero, el capital que vaya a generar esa relación jurídica, el capital no se negocia. El capital no se charla, como decimos. El capital viene a constituir la suma líquida de la obligación. Esa es la base en la que ha nacido esta obligación. ¿Sí? Y lo propio va a ocurrir cuando el acreedor, conforme vimos temas adelante, ingresa en mora. ¿Cierto? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que rehúsa recibir, rehúsa firmar. Ahora, haciendo un análisis, ejemplificando el tema, a ver, la pregunta va para los 7. ¿Cuál es la primera medida que ustedes tomarían si su acreedor no ha venido o no los ha llamado para pagar? La primera medida, sin pensar, ¿qué es lo que harían siendo los acreedores? Lo primero, doctor, ¿no sería hablar directamente con la otra persona? O sea, desde mi punto de vista es lo primero que yo haría. ¿Qué le dirías? Se ha vencido el plazo, hay una suma líquida que es el capital, no ha ido pagando intereses, ¿cierto? Y lo encuentras. ¿Qué es lo que ya? Está bien, conversas con él. ¿Qué es lo que le dices? ¿Qué es lo que le pides? Estás optando por la vía del diálogo, perfecto. ¿Qué es lo que le dirías? No, doctor, yo lo primero que quería sería preguntarle la razón o el motivo de su falta. Y bueno, si es, digamos, algo, o si ha tenido algún problema o un retraso, digamos, que sea ajeno a sus acciones, se puede llegar a un acuerdo y demás, pero digamos, si es por simple irresponsabilidad, ahí ya se inicia el proceso y demás. Ya, entonces optarías por una vía alternativa de solucionar el conflicto, una vía conciliatoria, digamos, ¿no? Bien. ¿Alguien más, Sí, chicos? ¿Qué es lo que harían ustedes? A ver, sin miedo. Yo pienso que igual lo mismo, doctor, tratar de entenderle, ¿no?, a la otra persona. Si realmente es justificable, bueno, hacer de nuevo un acuerdo, pero si no, bueno, hacer el proceso legal que corresponde, ¿no? Ya. O sea, buscarías también una instancia conciliatoria y si no, entonces nomás haces el uso de tu legítimo derecho a ejercer la persecución, la ejecución del bien, ¿cierto? Exactamente. Ya, perfecto. ¿Quién más, chicos? Porque donde hay mora, hay incumplimiento de la obligación, ¿cierto? Donde hay mora, hay incumplimiento de la obligación. Ese incumplimiento de la obligación va a generar que el acreedor haga uso de su derecho a la ejecución. Y la ejecución viene con persecución, viene con eh, atacar al patrimonio, ya sea del deudor titular o de sus garantes. ¿Cierto? Bien. ¿Alguien más? Isidro, quizás algún comentario. Tengo a Isidro, tengo a ver, vamos a ver. Los voy a ver a todos. Tengo a Natalia, Isidro, Guadalupe, ¿qué dices? Creo que Guadalupe nos ha dejado. Kendall, buenas noches, ¿qué dices tú?
¿Qué es lo que harías? Generar a la mora del deudor. Quizás Denia también nos podría comentar. ¿Qué es lo que Mi harías? parte, ejecuto nomás. No te copiamos, Kendall. Hola, no Doctor, te... le decía que por mi parte llegaría a ejecutar nomás, iniciar un proceso, porque si ya se le ha hablado antes y sigue, hay que basarse en la vía legal. Ya, entonces tú lo que harías es, ante la mora del deudor que genera el incumplimiento, por eso decía, el efecto normal de la obligación es su cumplimiento. El efecto normal, ¿no? Su cumplimiento. ¿Y cómo se genera el cumplimiento? Con el pago. Ahora, ese pago puede ser de diversas formas. El pago directo, que hemos visto como pago como tal, podríamos hablar de una cesión de bienes, estoy pagando, estoy cumpliendo. Podríamos hablar de un pago con subrogación, estoy cumpliendo de alguna manera. Una oferta de pago y consignación, perfecto, estoy ofreciendo pagar. O finalmente una dación de pago, ¿no ve? Te tenía que entregar $100,000, pero en efectivo no tengo, te pagaré con esta casa, con una prestación distinta a la que me había comprometido devolver. Perfecto. Ese es el efecto normal de las obligaciones. Y el efecto anormal es el incumplimiento. Lo que no se quiere que pase, lo que nadie espera. ¿Cierto? Otra solución, doctor, sería ver la forma de pago de la otra persona. O sea, si yo le he prestado efectivo, se puede llegar a un acuerdo, digamos, que si él tiene una moto, que me la pase la moto, yo aumentándole cierto monto, o tal vez él aumentando. Ya, bajo esa figura estaríamos en frente a la dación de pago. Si esto es una manera de cumplir. Porque caso contrario, como bien decía Denia, bien decía Natalia hace un momento, caso contrario, el acreedor tiene el derecho de exigir en la vía judicial la ejecución y cumplimiento de esa obligación. ¿Cómo lo hace? Iniciando la demanda. ¿Sí o no? Va a perseguir el patrimonio del deudor y del acreedor con seguridad para poder garantizar el cumplimiento de la obligación frente al ingreso en mora del deudor. Doctor, Sí. una consulta aquí. ¿Qué pasa digamos, si a mí me deben, por decirle, $10,000 y vamos a juicio y el señor, digamos, tiene una movilidad a nombre de él? ¿El juez puede otorgar de que se cambie el nombre de la persona y se venga a mi beneficio por la deuda? Eh, el juez lo que va a hacer en un proceso judicial es embargar los bienes que el deudor tuviera hasta que alcancen al monto de la deuda con el acreedor. Pero sí pueden llegar en una instancia a un acuerdo interno para que determinado bien pase, cesión de bienes, pase a tu poder y si hay algún saldo que arreglar, se arregla. Podría ser. Mucho va a depender del tipo de relación, del tipo de obligación que tenga. Bien. A ver, chicos, antes de que se nos corte, estamos a un minuto. Les agradezco por su asistencia. Me agrada que participen y nos estamos viendo mañana a las 8:40 que tenemos clases, ¿ok? Está bien, doctor. Ya. Buenas noches, descansen. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Gracias a Buenas ustedes. noches, Buenas doctor. noches, chicos. Buenas noches.